Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar, en este caso hoy, acerca de la Reconquista. Hoy traemos un tema que, bueno, nos ha interesado bastante, entre otras cosas, porque es de actualidad. Lo hacemos de la mano de David Porrinas, editor del libro Reconquista de Despertaferro, que además tiene como curiosidad que inicia, bueno, pues lo que va a ser una serie de debates de historia que han querido empezar pues un poco con la cuestión de la reconquista, ¿no? Que es fundamental para incluso, bueno, para nuestros días, para lo que es la historia de España. Este libro es una colaboración entre diversos, bueno, diversas personas del mundo de la investigación, como es el caso de Carlos Ayala o de Ana Isabel Carrasco, y por supuesto, pues, digamos, dando diferentes visiones acerca de lo que fue la reconquista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, buenos días. ¿Qué tal estás, Javier? Encantado de estar aquí en tu programa. Pues la verdad que yo estoy muy contento y bueno, y pese a los problemas técnicos que hemos tenido, la verdad que tenía bastantes ganas de hablar de este tema porque es un tema, pues como he dicho antes, que tiene es de actualidad y desde luego en este libro se habla acerca bueno, pues de muchas cosas, como por ejemplo los usos políticos del término o la resignificación de lo que fue la Reconquista a lo largo del tiempo que personalmente me interesan porque pues, son de interés y me consta que son de interés para tanto para mis oyentes como para la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría comenzar la entrevista preguntándote un poquito acerca de los usos que ha tenido a lo largo de la historia y sobre todo, bueno, perdón, primeramente sobre el cómo surgió la idea de este libro, porque, claro, es que iniciáis una nueva categoría en lo que es la editorial Despertaferro. Bueno, pues esta idea salió de la propia editorial Despertaferro Ediciones, especialmente de uno de sus editores fundadores, de Alberto Pérez Rubio, que es buen amigo. Yo ya llevo años trabajando con él. También fue el que llevó el proceso de un libro que escribí para ellos sobre el Cid. Y tenemos bastante confianza y él me comentó que tenían la idea de sacar una nueva línea editorial sobre debates historiográficos que están de actualidad, ¿no? Y que le gustaría empezar por la Reconquista, ¿no? Dedicarle el primer número, el primer volumen de esa nueva línea, de esa nueva colección al debate académico que hay en torno a la Reconquista, que tiene también su reflejo en un cierto debate social, en torno a la pertinencia o no de seguir hablando de la Reconquista, de seguir usando ese término. Y bueno, ya tenía la ventaja de haber trabajado en los proyectos de Carlos Ayala, con quien llevo trabajando ya pues 15 años en sus proyectos de investigación, y en uno de ellos se abordó precisamente la cuestión de la Reconquista. Bueno, ya tenía mucho hecho porque tengo muchos amigos que participaron en ese proyecto que al final han acabado también implicándose en este otro proyecto. O sea que en ese sentido fue relativamente fácil por la relación que tengo estrecha con la inmensa mayoría de los autores que han participado aquí. Y ese fue un poco el origen del proyecto este, del libro sobre la Reconquista. Pasando, digamos, un poco ya al término y a lo que es la cuestión bueno, pues de los usos que ha tenido, me gustaría preguntarte acerca de si este término a lo largo de la historia ha sido usado desde un punto de vista propagandístico, también, por supuesto, desde un punto de vista, digamos, de la cultura, un poco para que nos cuentes acerca de los diversos usos que ha tenido y sobre todo el por qué es tan importante la palabra reconquista, sobre todo en el término de castellano. Bueno, pues esas dos cuestiones, a los usos políticos y por una parte y a los reflejos de esa reconquista en la llamada cultura popular, pues dedican respectivamente sus capítulos Alejandro García San Juan, que es un gran experto en esta cuestión de la reconquista, y también Francisco José Moreno Martín, ¿no? que dedica su capítulo precisamente a las manifestaciones artísticas, culturales, de la cultura popular de esa reconquista. Usos, pues usos ha tenido usos legitimadores, usos propagandísticos, porque el término cuando
nace y se consolida, especialmente cuando se consolida, es durante la segunda mitad del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, momento en el que se está articulando el Estado-nación español, el Estado burgués, el Estado español, y por eso se recurre a esa reconquista para dotar de legitimidad a un Estado-nación que hasta ese momento no había existido como tal. No es un fenómeno exclusivo de España, es un fenómeno que, como sabes, se está dando en, yo diría que todos los países europeos, están articulando sus Estados-nación y para dotarles de una legitimidad se necesita siempre buscar el cimiento, buscar el fundamento en la historia, ¿no? Especialmente en aquellos episodios que se entienden han sido más significativos, que han sido más gloriosos, que han sido la demostración de lo que los románticos alemanes llaman el espíritu del pueblo, ¿no? Pocos acontecimientos, pocos procesos como el de la Reconquista, como para de ahí extraer una serie de símbolos que sirven para aglutinar unas presuntas virtudes de los españoles o de la propia España, ¿no? Entonces, claro, ya de alguna manera el término se consolida o nace como tal con una cierta carga política legitimadora y propagandística. Y esto es algo que va a tener también, por supuesto, su reflejo en manifestaciones artísticas, que son esculturas, pintura, arquitectura, pero también en objetos de lo más cotidianos de la cultura popular, como puede ser una marca de brandy que se llama Reconquista, ¿no? Entonces son un doble uso, la historia tiene muchos usos, en ocasiones también tiene abusos, pues un doble uso que se le dio y se le ha dado y se le sigue dando precisamente a la Reconquista es el uso político, ¿no? Porque este fenómeno se traslada hasta la actualidad y se reactiva, y eso lo explica muy bien Alejandro García San Juan en su capítulo, se reactiva precisamente cuando surge el Estado de las Autonomías. Las distintas autonomías van a intentar buscar también su propia identidad en el pasado, especialmente en la Edad Media, y va a ser soporte de algunas de ellas también, pues un poco, o bien la idea o bien los símbolos de esa llamada reconquista. Como bien has dicho, el concepto de reconquista surge, digamos, en el siglo XIX, pero como bien comenta, por ejemplo, Carlos Ayala en el segundo, bueno, en el primer capítulo realmente, y bueno, es que tengo el libro aquí, por cierto, para los oyentes y la gente sobre todo que lo vea en YouTube, a los que están en Spotify de momento no se puede transmitir, pero bueno, en cualquier caso, en el primer capítulo, Carlos Ayala también habla acerca de ese sentimiento de reconquista, o sea, quiero decir, esa, digamos, el término, digamos que de alguna manera nace después, pero toda la cuestión de la reconquista es un conjunto, ¿no?, de propaganda y sobre todo de esa visión de restitutio, ¿no?, que se tenía sobre el territorio que ellos consideraban que había sido, digamos, robado o de alguna manera o se habían apropiado los invasores, ¿no? Que habían venido del norte de África. Entonces, bueno, la historia es, me gustaría preguntarte un poco si esta concepción fue igual, digamos, en estos reinos y sobre todo si hubo conceptos parecidos a este de la Reconquista para, pues, un poco hablar acerca de, o sea, para plasmar esa visión que tenían sobre el mundo. Claro, es que habría que diferenciar entre lo que es un constructo historiográfico, incluso ideológico, que se articula durante el siglo XIX, especialmente durante la segunda mitad, y una noción o ideología de reconquista que es perfectamente identificable en la propia Edad Media, que es a lo que dedica precisamente Carlos Ayala a su capítulo. Una cosa es la construcción historiográfica que se produce en el siglo XIX, que toma parte precisamente de esa ideología medieval, y otra es la ideología medieval en sí, la noción de recuperación y de restauración, que aparece como tal en las fuentes medievales, no solo en las cristianas, también en las islámicas. Una idea de recuperar por parte de los cristianos un territorio que había pertenecido a los antepasados cristianos y que por lo tanto era legítimo recuperar con la fuerza de las armas, y una restauración de un orden eclesiástico que se había perdido, especialmente una red de obispados que, que existía en época visigoda. Entonces se busca esa conexión en la propia Edad Media con el pasado
también para legitimar con argumentos de guerra justa y guerra santa ese proceso de avance, ese proceso expansivo que están llevando a cabo distintas entidades políticas cristianas contra los musulmanes. Y es algo que podemos apreciar en diplomas de reyes, en crónicas, que no utilizan el término de reconquista, pero sí una noción de recuperación del territorio y de restauración de un orden perdido, de un orden cristiano, de un orden eclesiástico que se perdió, que desapareció precisamente con la invasión musulmana, ¿no? Entonces es algo que es algo muy claro, es algo que las fuentes medievales se ven muy claro. Es algo que utiliza en sus diplomas un rey como Alfonso VI de León Castilla, un rey como Pedro I de Aragón o incluso el propio Cid Campeador en Valencia. Utilizan esa idea de que están realizando la recuperación de un territorio que había pertenecido a los antepasados cristianos y que están restaurando sedes obispados que habían desaparecido. O sea, es algo que se puede contemplar, se puede ver con toda nitidez en la propia Edad Media, esa idea. Con respecto un poco a la cultura, digamos, hubo manifestaciones culturales de este constructo de reconquista, por así decirlo, ya en la época, o sea, es decir, porque luego hay reinterpretaciones, pero entiendo que en la propia época habría también manifestaciones culturales. Sí, pues a nivel de la literatura, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí en el caso del arte es más difícil apreciar esas significaciones, ¿no? Pero en las crónicas, en los propios preámbulos de algunos diplomas, incluso en alguna composición literaria, aparece ahí un poco esa idea de reconquista. Y lo que es muy interesante es que aparece muy bien reflejada también por autores que no son cristianos, que son musulmanes. No solo ya porque ellos desarrollen una idea de reconquista propia que es como un reflejo de la cristiana, que eso es algo que estudia Javier Albarrán en su capítulo, ¿no? Que es muy interesante también por lo desconocido, ¿no? Sino que también esos autores musulmanes están representando a líderes cristianos como portadores de esa ideología. O sea, Claro, no ya desarrollando los andalusíes su propia ideología andalusí de reconquista, que es exactamente igual que la cristiana, sino autores andalusíes que nos hablan de personajes como Fernando I, como Alfonso VI, o como el propio Cid, siendo portadores de esa ideología de recuperación y restauración de un orden perdido. claro, de hecho, justo pasando un poco a la cuestión de Javier Albarrán, que yo creo que es uno de los capítulos, a mi juicio, más interesantes del libro, se habla mucho acerca claro, de los reinos cristianos y de ese avance que tienen hasta hacia el sur. Pero además, muchas veces, en los libros, por lo menos en los que yo he podido leer, artículos de revista, se habla mucho acerca de estos reinos cristianos, pero poco digamos, de quién tenían enfrente, ¿no? Entonces, me ha parecido muy interesante que se ponga el foco sobre, por ejemplo, cronistas o diversos poderes andalusíes de la época. ¿Cómo reaccionaron, digamos, los poderes andalusíes, el califato o los diferentes reinos de taifas o almohades o almorávides en torno a este avance cristiano y esta visión de reconquista? Pues generando su propia idea de reconquista como lo habían hecho los cristianos. Y es algo muy interesante, el capítulo de Javier Albarrán es muy interesante por lo poco estudiado que está ese aspecto y por lo poco conocido que es para la gente normal, ¿no? Que los musulmanes generaran, desarrollaran su propia idea de reconquista. Claro, si hay idea de reconquista por parte de andalusí es porque ellos han desarrollado, como explica muy bien Javier Albarrán en su capítulo, una noción de patria y un sentimiento de apego hacia una tierra que consideran propia, ¿no? Estamos hablando de generaciones de musulmanes que han nacido allí, que sus antepasados han nacido allí, que ellos entienden que Al-Ándalus es su patria y que deben utilizar la Guerra Santa para hacerla volver al Islam, que es la frase que utiliza Javier en el título de su capítulo, que está extraída precisamente de uno de los textos musulmanes que nos hablan de ese fenómeno. Es muy interesante constatar cómo los andalusíes desarrollan esa noción de patria como de tierra propia que les pertenece, que es legítimo recuperar
y que vuelva al Islam. Es exactamente lo mismo que están diciendo los cristianos del otro lado. Y parece ser que hay pues como una copia de las ideas cristianas en el propio mundo islámico. ¿Cuándo se reactiva más estas cuestiones? Pues cuando se producen avances significativos por la parte cristiana. Es cuando están perdiendo territorio, están siendo conscientes de esa pérdida, especialmente cuando se pierden grandes ciudades, como puede ser Toledo, como puede ser Sevilla, como puede ser Córdoba, cuando surgen o se renuevan o vuelven a aparecer esos argumentos, ¿no? Especialmente se van a desarrollar pues, cuando comienza la gran expansión de los reinos cristianos contra el Andalus, que es a finales del siglo XI. Y especialmente con la pérdida de Toledo, que va a ser muy impactante en el mundo andalusí. A partir de ese momento ya empieza a desarrollarse esa idea que va a continuar durante el periodo almorávide, también durante el periodo almohade, y que al igual que en la parte cristiana está muy relacionado con las nociones de guerra justa y de guerra santa. Guerra justa por la legitimidad de recuperar un territorio que por derecho les habría pertenecido y por nacimiento, por haber nacido ellos y sus antepasados allí. Guerra Santa por la necesidad de restaurar un orden religioso que se habría perdido cuando esas tierras caen en manos o bajo el control de los cristianos. Es que es exactamente lo mismo, es como si fueran ideas frente al espejo. Unas expuestas desde un lado, otras expuestas desde el otro, pero al final con los mismos componentes. En esencia es el mismo ideario, ¿no? Y es pues, un fenómeno realmente muy interesante y que hasta ahora, gracias al capítulo de Javier, pues se va a poder conocer un poco mejor y sobre el que merece también la pena seguir profundizando, seguir investigando y yo soy consciente de que Javier Albarrán precisamente está en ello, sigue intentando indagar sobre esa cuestión tan desconocida y tan interesante y que nos ayuda tanto a comprender el fenómeno de la Reconquista además. Desde luego, y además interesante para la ciudadanía, porque como bien dices, es desconocido oye, insta también a, vamos, a divulgarlo. De hecho, yo te admito que es probablemente, y después de haber leído el libro, porque bueno, tenemos que contar que esta entrevista la íbamos a haber realizado una fecha, al final se ha ido atrasando y a mí hasta cierto punto me ha venido bien, y te lo admito, David. ¿Sabes por qué? Porque me he terminado el libro, he podido sacar preguntas creo que un poquito más certeras a la hora bueno, de intentar, o sea, por lo menos que se hable más del término Reconquista y sobre todo de hablar de esta cuestión andalusí y que probablemente este es uno de los capítulos que más me ha gustado. Y sin... La parte buena es que puedo decir esto porque Carlos Ayala no me va a sorprender. Esta Ya, vez ya no, ¿no? Ya no, ya ya. no, ya no. Además es un profesor duro, así que... Pero bueno, en cualquier Sí, caso, sí, es lo que tiene. También él es muy riguroso, muy meticuloso con su trabajo. Yo lo conozco muy bien porque son muchos años ya trabajando con él en proyectos de investigación. Imagino que como profesor, como sea igual que como es como investigador, pues es alguien muy meticuloso y que le gustan las cosas muy bien hechas y con mucho orden. entonces, bueno, en cualquier caso, nada, siguiendo un poco con la entrevista y, digamos, dejando un poquito atrás tanto la cuestión bueno, de lo que es el concepto o más bien el constructo de lo que es la Reconquista desde un punto de vista propagandístico y todo esto, y la visión también que tenían los andalusíes, me gustaría que pasáramos un poquito acerca de las problemáticas del término hoy en día, porque este término es utilizado bueno, pues por unos y otros con diversos fines, unos mejores, otros peores, está claro, pero desde luego es un concepto que es muy problemático. Más o menos, ¿cómo ves tú el uso de este término y si sigue vigente o hay que buscar una alternativa a día de hoy? Bueno, pues como queríamos dar voz a las distintas interpretaciones, aquí tenemos autores como Armando Vesga, que entiende que reconquista es un término que puede seguir siendo empleado sin ningún problema y que al menos a él no le genera ninguna problemática y que tiene una serie de ventajas que él entiende que son muy evidentes. El capítulo de Armando Vesga también es muy interesante. Al final son todos muy interesantes, están hechos con mucho rigor, con mucha generosidad, para condensar en poco espacio
ideas que son muy complejas e intentando siempre hacerlas llegar al público, hacerlas inteligibles, ¿no? En este caso, Armando Vesga entiende que no generaría, no suscita ningún problema hablar de Reconquista, que este problema se lo han inventado sectores de lo que él llama izquierda identitaria, que basan sus argumentos en una idealización de lo musulmán y un odio hacia lo occidental, ¿no? Él lo sitúa un poco dentro de ese marco. Entiende que se puede hablar de Reconquista porque se puede hablar de España, él diría, casi desde época romana, desde que se crea como una provincia del imperio, no solo ya como una identidad geográfica, sino con una cierta identidad nacional. Entiende que se puede hablar de Reconquista por la cristianización de esa Hispania. Al fin y al cabo, también sería un proceso de recuperación y de restauración religiosa. Entiende que se puede hablar de Reconquista porque es una palabra útil que lleva a todo el mundo a un tiempo y a un espacio, el de la Edad Media de la península ibérica. Y que con una sola palabra ya estás trasladándote a un periodo muy amplio y muy concreto. Y entiende que no hay ninguna otra alternativa. No se ha propuesto o no ha cuajado ningún término sustitutivo que venga a sustituir al de Reconquista. Y entiende también que es algo muy reconocible, no ya solo aquí en España, sino también en el extranjero. Y que incluso hispanistas extranjeros, hispanistas ingleses, hispanistas franceses o norteamericanos, siguen usándolo sin ningún problema, sin ningún complejo, aun siendo también medievalistas que estudian la Edad Media española, ¿no? Un ejemplo de ellos puede ser Richard Fletcher, que entre otras escribió una biografía sobre el Cid y que tiene un libro que en el título aparece Reconquista de España. Entonces, bueno, son los argumentos que Armando Vesga esgrime para decir que no resulta para nada problemático seguir hablando de la Reconquista y que se debería seguir hablando de la Edad Media española como un periodo de la Reconquista. Luego, por otra parte, están otros compañeros como Alejandro García San Juan o especialmente más enfocada en este libro, Ana Isabel Carrasco, que entiende que es un término completamente inválido para referirse a la Edad Media, que debería ser estudiado, sí, y con mucha intensidad la cuestión de la Reconquista, pero como invento contemporáneo, como lo que hablábamos anteriormente, como un constructo ideológico, historiográfico, que surge en un contexto muy determinado de surgimiento y consolidación del Estado-Nación español, que está también entrevetado de ideales del romanticismo, que busca en la Edad Media las señas de identidad o ese espíritu del pueblo, y que nace pues ya preñado de unas nociones que son ultracatólicas, que son ultranacionalistas, que son muy esencialistas y que son por todo ello distorsionadoras y simplificadoras. Porque al final parece que todo se acaba reduciendo en la Edad Media a una lucha de cristianos contra musulmanes. Además de una manera muy maniquea. Y consideran que sería muy insuficiente esa reconquista y muy inválida precisamente por reducir y por distorsionar una realidad histórica que es bastante más compleja de lo que ese término deja traslucir. Entonces, aún reconociendo, el capítulo Isabel también es muy interesante, aún reconociendo que no ha cuajado ninguna alternativa que sirva para sustituir el término reconquista. En fin, ese es un poco el planteamiento. En un término medio, pues se pueden situar compañeros como Carlos de Ayala, que entiende que se puede hablar de reconquista como ideología, aun siendo consciente de esos otros problemas que tiene el término. Y luego tenemos a Francisco García Fix, que considera que también pues, tiene sus utilidades, sus problemas, que los tiene, como los que hemos planteado, pero también sus utilidades, que las tiene, también como las que hemos planteado. Entonces, eso sería un poco, pues, las distintas opiniones que vienen complementadas con el capítulo de Martín Ríos Saloma, que es un gran experto en Reconquista. Él, de hecho, es un historiador mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que se doctoró aquí en España, se doctoró aquí en la Complutense con una gran medievalista como es Maribel Pérez de Tudela, y que hizo su tesis precisamente sobre la evolución del término Reconquista. Y él llega a la conclusión de que se pasa del uso de términos como el de restauración, como el de recuperación, al de reconquista, que no cuaja
hasta el final del siglo XIX, porque hasta entonces se había empleado siempre el de restauración. Pero claro, en ese momento, de finales del siglo XIX, se está produciendo la restauración monárquica, ¿verdad? Y puede causar una cierta confusión usar restauración, y parece que esa es una de las claves que explican el éxito del empleo a partir de ese momento del término reconquista, ¿no? Ese sería un poco el resumen general de las distintas posturas que aparecen en este libro, que como se ve, pues hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, hay otros como Francisco García Fitz que intenta poner en una balanza las ventajas y los inconvenientes, otro como el de Carlos Ayala, que define muy bien esa idea medieval, esa ideología medieval de reconquista, que advierte además, no aparece de la misma manera en los distintos lugares de la península ibérica, que tiene particularidades, que es diferente en la zona de Galicia, en la zona de Asturias, León, Castilla, que en la zona de Aragón y Cataluña, y que incluso hay una reconquista pontificia, una idea de reconquista pontificia que desarrollan los propios papas de Roma, ¿no? Entonces, para que veamos un poco cómo algo que en un principio podría parecernos sencillo y normal, pues tiene una serie de complejidades que sería necesario conocer, ¿no? Y bueno, pues por último, pasando un poco a la cuestión, digamos, ya de los usos políticos y usos sociales, yo creo que este tema probablemente es el más problemático porque estamos viendo últimamente cómo este término se saca a pasear por unos y por otros con diversos fines que desde luego no son ni divulgar la historia como se está haciendo en este libro, ni con incluso fines, digamos, positivos para la sociedad. De hecho, en uno de los capítulos se habla incluso acerca de ataques terroristas y y bueno, y digamos las inspiraciones que tienen dichos terroristas para llevar a cabo esos ataques. Eh, Hablando un poco de los usos políticos, digamos, ¿por qué se utiliza tanto este término y sobre todo, este debate, y sobre todo, qué usos le dan? Bueno, eso es algo que abordan en sus capítulos tanto Alejandro García San Juan como Francisco García Fitz, ¿no? Eh, parece como si, no, parece, no, pues hubo una especie de punto de inflexión con los atentados del 11S y también con los atentados aquí en España del 11M. Parece como que en sectores de la sociedad cambió la percepción hacia lo musulmán, ¿verdad? Esto ha venido agravado también por los problemas migratorios que hay en Europa y por el avance, que quizás está todo relacionado, de partidos de derecha y de derecha un poco más extrema, que vuelven a recuperar el argumentario de la Reconquista, planteándolo desde la idea del choque de civilizaciones, ¿no? Entonces, claro, acaba formando parte del ideario de partidos que son de extrema derecha. Ese avance de la extrema derecha pues se está viendo en países del norte de Europa, más nítidamente tal vez que aquí en España, aunque haya podido tener sus picos. Y claro, en algún caso algún terrorista que ha invocado esos símbolos de la Reconquista, como Pelayo, Covadonga y demás, incluso poniendo esos nombres en las armas con las que estaba cometiendo los atentados, ¿no? Yo quiero pensar que eso no deja de ser algo marginal y usado por personas poco informadas. Entonces, entiendo que no es bueno convertir eso en una generalidad porque tampoco creo que sea así, ¿no? Es verdad, pues que ha habido determinados políticos que no han podido resistir la tentación de identificarse con el CID, y esa tentación parece que es de partidos de derecha aquí en España. Aquí tenemos el ejemplo de Aznar disfrazándose de CID en una campaña electoral para ser renovado presidente de la Junta de Castilla y León, cuando él todavía no era el líder del Partido Una Popular, y foto tenemos que vale la ejemplos más. pena ver, entre otras cosas, porque es bastante graciosa luego cuando la vemos 20 años Sí, es después, que pero que tiene un resulta trasfondo político hasta brutal. cómico, ¿no? Resulta cómico, al final resulta cómico, porque lo que te acaba demostrando un poco es esa ignorancia de esa comprensión de la historia bastante esencialista, bastante parvularia y bastante enciclopedia Álvarez, ¿no? O sea, parece que no hemos llegado todavía a comprender la complejidad que tiene la historia como para
con todas las consecuencias de lo público que puede tener disfrazarse así de un personaje, ¿no? Yo no tengo nada en contra de ese hombre. Bueno, en fin, es un presidente del gobierno más que ha habido, de los que me ha tocado sufrir o disfrutar, no lo sé, porque al final uno no es consciente realmente de lo que le puede dar o quitar cada cual. Y bueno, tenemos el caso más reciente de Abascal, que inicia su campaña electoral en Covadonga, identificándose como aquí empezó la Reconquista, o también un candidato del Partido Popular de Asturias, un poco con el mismo discurso, de en Asturias empezó la Reconquista, aquí vamos a empezar la Reconquista, o cabalgando por Doñana como si fuera un ciscampeador, en fin. Me da la sensación que lo que se pretende en ese caso pues, es buscar golpes de efecto, tocar la entraña, tocar la emoción, el sentimiento de la gente, y al final es que las cuestiones históricas tocan mucho la fibra sensible de la gente. A lo mejor pues es por eso por lo que se recurre. Y la historia pues tiene también una capacidad muy simbólica de aglutinar en muy poco muchas ideas y muchas emociones, ¿no? Y esto se puede contemplar perfectamente en el mundo del deporte, donde se utiliza muchísimo lo de la Reconquista y donde también se evoca a veces al ciscampeador. Pues el equipo tal ganó una batalla después de muerto, porque estaba ya muerto y, y consiguió resucitar y derrotar al enemigo. Pero es que el propio Pedro Sánchez, en su manual de resistencia, la sexta lo equiparaba con un ciscampeador que había ganado una batalla después de que lo habían matado en su propio partido, que había tenido que partir al destierro, eh, ganar voluntades que no tenía y entre todos, como si fuera la hueste del Cid, volver de la muerte y ganar la batalla. Al fin la tentación puede estar en distintas posturas, en distintos sectores, no tienen por qué ser siempre de derecha. También desde la izquierda se da el fenómeno este del andalucismo y de contemplar al andaluz como si fuese una Arcadia feliz en la que todo era armonía y que deberíamos volver a eso. Al final la conclusión es que la historia mueve a la emoción. Y si no, no se utilizarían esas metáforas en el mundo de la política ni en el mundo del deporte, que son posiblemente, especialmente el fútbol, que son posiblemente las dos actividades que más emoción generan en las sociedades, y eso hay que verlo. Posiblemente las secciones de política y las de deporte sean las secciones de los periódicos a las que más atención presta la gente cuando lee un periódico. Y sin él, posiblemente. De hecho, vamos, el fútbol en este país está muy extendido y por supuesto, vamos, y como consumidor tanto de diarios de políticos como, mira, futbolísticos, lo puedo decir. En cualquier caso, la verdad que yo agradezco muchísimo, pues, sobre todo hablar de este último tema porque creo que es interesante el analizar un poco los usos que tiene la historia, porque siempre hablamos, o sea, la historia parece que no, que es historia, pero que tiene unos usos actuales y que por supuesto pueden hacer mucho daño y en menos casos yo diría que mucho beneficio, ¿no? Cuando se usa, digamos, de manera interesada. Entonces, bueno, en cualquier caso, y bueno, agradecerte el que haber estado aquí, David, porque creo que, bueno, con lo que nos ha costado y sobre todo, y de pedirte mil disculpas pues bueno, pues por el tiempo que hemos tardado en grabar este capítulo, pero que la verdad que ha valido muchísimo la pena. Me gustaría recomendar el libro, entre otras cosas, porque creo que es un debate sereno y plural sobre este término que de verdad que es y sobre este mundo, ¿no? Que es la cuestión de la reconquista. Y desde luego, por último, pues instar a Despertaferro a seguir con estos debates que a mí me dan la vida y que de verdad que estoy esperando el siguiente libro digamos, de este debate de historia. Pues muchas gracias, Javier, por la oportunidad de hablar de historia, pero también de actualidad, porque posiblemente este libro tiene más porcentaje de historia contemporánea y de historia actual que de historia medieval propiamente dicha, ¿no? Yo creo que es una gran noticia que se escriban este tipo de libros para un público lo más amplio posible, porque estas publicaciones se encuentran a nivel académico, claro, esas publicaciones lo primero que no son tan accesibles para un público más amplio, este libro sí lo es,
Y bueno, pues animar a la gente a leerlo, pero siempre con tolerancia, con apertura de miras, intentando respetar los argumentos que se dan a favor o en contra y al final sacar la conclusión propia, pero habiéndonos cargado de razones, ¿no? Habiendo comprendido verdaderamente las posturas que son diversas, que son dispares, que la historia no genera verdades absolutas como podemos llegar a pensar, ¿no? Que está todo sujeto a interpretación, a reinterpretación también, para eso estamos los historiadores. Y los historiadores también estamos para analizar los usos y los abusos que se hacen de la historia en la actualidad. Eso debería ser una línea de investigación que afortunadamente cada vez más colegas se van animando a ello. Antes hablábamos del fútbol. Yo me animé un tiempo, lo que pasa es que no llegué a terminarlo ni por falta de tiempo, por otras cuestiones, a ver las evocaciones que se hacían del Cid campeador en el mundo del deporte. Y me salieron como Un tema 30 muy interesante, ¿eh? en los últimos 20 años, ¿no? Tirando de hemeroteca y demás, pues me salían como 30 en los últimos 20 años, ¿no? En fin, eso también debería ser una labor de los historiadores y que el público comprenda que la historia puede ser usada y que puede ser abusada con distintos fines. Hay un libro muy interesante de una autora que se llama Margaret Macmillan, que se llama Usos y abusos de la historia. Yo le recomendaría a todo el mundo que lo leyera, eh, porque es fácilmente que nos dejemos seducir por determinadas metáforas y por distintas utilizaciones de distintos símbolos. Bueno, pues si este libro sirve para comprender que no todo es tan simple, que todo es bastante más complejo y que hay que respetar las opiniones diversas, pues yo creo que habremos conseguido bastante. Opino exactamente igual. Creo que este libro va a dar bastante de qué para reflexionar a los y las lectoras. Creo que además es un debate necesario y creo que esto, digamos que a mí por lo menos no, de alguna manera me gusta porque por lo menos veo que la academia también se está empezando a volcar paulatinamente bueno, pues con publicaciones como esta en temas que de verdad que son de actualidad y que la divulgación es algo que no debería de costar. Creo que mire, si es que si ha conseguido que una persona como Carlos Ayala, que es un excelente investigador, coja y explique, y además de la manera tan buena que lo hace, porque es que es cierto, lo que es el término de la reconquista, creo que aquí hay una posibilidad de que haya ciudadanía informada y sobre todo porque es que esto es generar ciudadanía. O sea, es que esto sencillamente, y esto es muy sencillo, y es generar ciudadanía. Es entender que la historia no es compleja, o sea, que es compleja, pero que se puede entender también desde un punto de vista, o sea, quiero decir, de que no hace falta tener una carrera y un máster para entender lo que fue y que te lo cuente una persona que además es probablemente vamos, una de las personas más importantes en estos temas de lo que es en España, pues es importantísimo. Yo le animo a los autores y a las autoras a seguir con esto porque esta es el camino. Bueno, sí, es que con el tema de la divulgación ha estado pasando en España una cosa muy sencilla, y es que a la hora de ascender en la carrera universitaria No contaba. no contaba para nada, y eran las publicaciones divulgativas lanzadas a una especie de cubo de la basura de otros méritos que no te servían para puntuar en las partes de los baremos estratégicas que te sirven para conseguir una plaza, para conseguir una acreditación de la NECA. Afortunadamente en los últimos años algo va cambiando y el sueño viejo que tengo yo, porque llevo dedicándome a la divulgación desde, yo te diría, el año 2012, cuando prácticamente nadie le daba importancia a esto. Pero bueno, hay ejemplos como el de Carlos de Ayala, que desde relativamente pronto, él cada vez que le pedían colaborar con alguna publicación divulgativa lo hacía. O sea, uno de los primeros colaboradores de Despertaferro, cuando empezaron en 2010, fue precisamente Carlos de Ayala, que ha debido ya participar, pues yo te diría como que en 6 o 7 números de la revista diferentes, ¿no? Y él cada vez que alguien se acerca a él para que colabore divulgando, él lo hace. Además es un gran divulgador porque él explica muy bien. Aparte de saber mucho, sabe muy bien explicar. Pero algo muy similar se puede decir de Francisco García Pi.
¿no? Que también se involucró con Despertaferro desde su fundación, y no solo con Despertaferro, sino con otras revistas, otras publicaciones divulgativas, también dando entrevistas, también colaborando con canales de YouTube. La ventaja de haber reunido aquí a este elenco de compañeros es que todos están por la divulgación de la historia. Eso era un requisito, claro. Al final necesitas adaptar tu lenguaje, necesitas quitarle la carga académica esa que tiene, que a veces hace que nuestros textos sean un poco incomprensibles para un lector de la sociedad, que tengas que tener una cierta especialización a la hora de poder comprender un artículo científico, ¿no? Aquí pues lo que se intenta es que este libro lo pueda leer cualquiera, y si lo puede entender cualquiera, pues es que habremos hecho bien el trabajo. Y desde luego, si alguien ha defendido la divulgación a capa y espada, incluso perdiendo horas de su tiempo de escribir aquello que le iba a reportar más curricularmente, he sido yo. Hmm. He colaborado con tele, con radio, con prensa, con distintas revistas divulgativas, no solo con Despertaferro, en fin, siempre. Y otra cosa muy importante, es raro el año que no voy 6 o 7 veces a colegios e institutos a dar clases divulgativas, porque ese es el comienzo de todo al final, ¿no? Generar interés por la historia, una historia que sea crítica, una historia que sea rigurosa, pero que sea amena también, que sea sencilla de comprender. Yo creo que el mayor laboratorio para experimentar si eso puede llegar al público es dar clases en colegios y dar clases en institutos, que, bueno, la última es que hace escasos días que estuve precisamente en el colegio de mi pueblo, ¿no? Con niños de primaria. Al final, pues yo creo que es una obligación que tenemos nosotros, porque a nosotros nos paga la sociedad. Eso es. Y deberíamos retornar el conocimiento. O sea, nuestras carreras no hubieran sido posibles sin las becas que hemos disfrutado, que al final es dinero que ha salido del bolsillo de todos, es dinero público. Uno puede tener un currículum investigador fabuloso, lleno de impactos y de SPI y todo lo que tú quieras, pero si eso al final no repercute en que ese conocimiento llega a la sociedad de una manera u otra, porque también puede ser asesorando en una serie histórica o en una película histórica o colaborando con un canal como el tuyo. Pues yo creo que eso es una obligación moral que tenemos los historiadores profesionales. Y esa es pues, la gran ventaja que tienen editoriales como Despertaferro y la gran ventaja que he tenido yo de poder contar con estos autores que además son amigos, ¿no? Y eso se nota al final. Pues la verdad que instamos a todos y a todas a leer este libro de Reconquista, de debates de historia de Despertaferro, y os damos las gracias bueno, pues a todos y todas las autoras que habéis colaborado en hacer posible esta obra, porque creo que, insisto, es necesaria y es desde luego novedosa también para la editorial, una editorial con la que además acabamos de empezar a colaborar y que de verdad que yo por lo menos estoy muy contento ya no solo por lo bien que nos tratan, que además es que es una delicia, son majísimos, y es que lo digo aquí, o sea, me da un poco igual, porque además es que ahí están los correos y está todo, y que nos tratan muy bien y que vale la pena de verdad pues divulgar esto aquí en formato tanto vídeo como podcast. Así que nada, David, esta es tu casa, y pues por mi parte nos vemos el próximo domingo aquí en Foro de la Historia. Chao. Muchas gracias, Javier. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.